grandes desafíos. Y uno tiene que ver con la discusión probatoria. Por eso digo que si bien nos hemos encontrado, la idea de este ciclo de encuentros es una discusión muy particular, que es la de cómo se sustancia, cómo se litiga la prueba en el proceso penal. Y estos tres encuentros van a tener momentos específicos. El día de hoy vamos a discutir acerca de la prueba en la etapa preparatoria y vamos, por supuesto, a tener una visión más general sobre cuál es el desarrollo del derecho probatorio en un proceso penal adversarial. La semana que viene vamos a discutir sobre la admisibilidad y el concepto de relevancia en la audiencia de control de la acusación, con énfasis en la prueba pericial, y la semana subsiguiente vamos a estar trabajando en la valoración de la prueba testimonial en juicio oral. Estas son las tres grandes etapas o tres grandes momentos que al mismo tiempo son, por eso el título de este ciclo, los momentos más críticos, en donde en gran medida se juega cuál es el tipo de definición probatoria que se va a tomar. Si bien voy a estar presentando, van a ver y vamos a hacer mucho uso de encuestas y de algunas herramientas muy interactivas para poder también recoger la opinión de ustedes, recoger cuáles son algunas experiencias que seguramente están teniendo en el funcionamiento del proceso allí en la provincia. Bien, bueno, nuevamente invitarlos e invitarlas a utilizar el chat para cualquier pregunta, duda o cualquier comentario. Siéntanse con toda la confianza también de escribir por allí. Yo voy a estar mirando el chat y también, por supuesto, vamos a tener varios momentos para conversar, para discutir, para intercambiar algunas experiencias. Yo voy a compartir pantalla para comenzar a trabajar en algunos de los temas que recién les anunciaba. Allí ustedes van a ver el título de este encuentro, como les decía, tiene que ver con la prueba en la etapa preparatoria, particularmente en toda la etapa de investigación. Estos son los 5 temas que vamos a trabajar, las 5 partes del encuentro del día de hoy. Primero vamos a trabajar en una mirada muy introductoria sobre la teoría probatoria en los sistemas adversariales. En segundo lugar, vamos a dar cuenta en un intento de clasificación de cuáles son las dimensiones de la prueba en un proceso adversarial y a partir de ello identificar un ámbito concreto que es el de la prueba en la etapa preparatoria, mirando en particular el rol de la defensa, que es un rol muchas veces no observado o sobre lo cual no se han detenido los análisis, y también desde la mirada de la judicatura, trabajar un concepto muy trabajado desde los litigantes, pero que tiene que ser al mismo tiempo un instrumento de trabajo para jueces y juezas, que es el de la teoría del caso. Y luego vamos a hacer un zoom en la audiencia inicial, en la audiencia de formalización de la investigación, regulada en el Código de la provincia y diariamente audiencias realizadas allí, mirando en particular cómo en esa audiencia se discute la prueba. Porque la verdad, hay que decirlo, estamos muy acostumbrados, y esto también es una autocrítica de quienes trabajamos en capacitación, a mirar la audiencia de formalización como una instancia muy administrativa, como una instancia sin un debate sustantivo sobre el caso. Y por cierto, una mirada desde la prueba nos permite darle una centralidad mucho mayor a la habitual a esa audiencia de formalización. Vamos a estar trabajando cuál es la función de garantía del acto de formalizar, cuáles son los modos en que se comunican los hechos y la prueba, cómo es la actuación de los jueces y de las juezas y cuáles son también las posibilidades de intervención de la judicatura. Si miramos el Código de la provincia, y esto no es solo una característica del Código de Tucumán, sino también diría de todos los códigos adversariales, no establecen con claridad, bueno, hasta dónde el juez
o la jueza en la audiencia de formalización puede intervenir en los debates probatorios. Bien, y por último, si el tiempo nos lo permite, vamos a hacer un pequeño taller práctico de discusión. Bien, hasta aquí estamos. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Todo ok? ¿Se escucha bien? ¿Se ve todo bien? Perfecto, Leonel. Se escucha perfecto, se ve todo. Gracias, Ignacio, muy amable. Vamos a partir entonces. Primer tema, probablemente ustedes lo hayan escuchado, lo hayan leído, acerca de este concepto de la teoría probatoria. Si uno se pusiera muy estricto en el sentido de cómo comprender la teoría probatoria, uno podría hacer ciertas disquisiciones entre qué es derecho probatorio, qué es propio el ámbito de la valoración de la prueba, pero a efectos pedagógicos, a efectos de una primera aproximación a este tema, vamos a adoptar un criterio o un concepto amplio de teoría probatoria. Es decir, entendamos que la teoría probatoria, insisto, a efectos de estos encuentros, tiene que ver con una mirada muy comprensiva de todas las discusiones probatorias del proceso penal adversarial. Bien, y dentro de ese concepto tenemos un enorme desafío, y por eso la importancia, y agradezco a la escuela la posibilidad de organizar estos encuentros, porque hay que construir ese concepto de teoría probatoria para el sistema adversarial. No es un concepto pacífico, no es un término que fácilmente se puede identificar en los debates académicos, y menos aún en los debates prácticos. Si yo les preguntara ahora qué es teoría probatoria, probablemente ustedes responderían, bueno, admisibilidad de etapa intermedia, valoración de la prueba, declaración inicial del testigo. Teoría probatoria probablemente sea toda una construcción de todos estos elementos al mismo tiempo. Es decir, tenemos el enorme desafío de construir un lenguaje propio, un contenido propio de la teoría probatoria. Por dos razones, en mi opinión. Por un lado, por una razón de necesidad práctica. Nuestros códigos procesales penales han sido y son un enorme avance en relación al modelo mixto inquisitorial, pero adolecen de una estructuración, de una objetividad sobre la teoría de la prueba, y más específicamente los requisitos de la prueba. Si ustedes se fijan, el Código de la Provincia, por ejemplo, regula, por un lado, un capítulo de medios de prueba, por otro lado, el capítulo de la audiencia de control de la acusación, en donde se mencionan algunos requisitos, como el de impertinencia o el de sobreabundancia. Por otro lado, reglas de admisibilidad de peritos. Es decir, tenemos una falta de homogeneidad, de articulación de los requisitos o reglas de la prueba en los códigos procesales, que nuevamente nos exigen tener que construir un término, un concepto o una corriente incluso de la teoría probatoria. Y en segundo lugar, la segunda razón por la que entiendo que es necesario dar una construcción a este término, y por eso adoptar en este momento un concepto amplio, es porque no es un concepto pacífico, es un concepto en tensión. Hay una tensión alrededor de qué significa teoría probatoria. Si miramos algunas discusiones, algunos planteos, más bien desde la filosofía del derecho, que hoy en día se han ido instalando en nuestros debates, vamos a ver que hay una mirada muy puesta en la teoría probatoria, entendida como la construcción que el juez o la jueza deben hacer en su proceso de valoración. Cuando nosotros, y este es el desafío, desde los procesos de reforma, desde la experiencia de la oralidad, tenemos absoluta claridad de que la teoría probatoria y las reglas de la prueba son un concepto integrante del sistema de garantías, y que lejos de ser un trabajo individual de la judicatura, debe ser una construcción colectiva entre las partes en el marco de una audiencia oral y pública, y con un ejercicio muy potente, muy sólido de la contradicción, es decir, de las reglas del litigio. Teoría de la prueba y reglas de litigio no pueden ser conceptos
escindidos. Por el contrario, deben ser conceptos que tengan una estrecha vinculación y que solo la prueba pueda ser litigada bajo las reglas del contradictorio en audiencias orales y con un rol del juez más que de construcción individual, como un control de la producción de la prueba por las partes y como un control también del sistema de garantías. Bien, ¿se entiende? Esto es determinante porque a partir de estas dos corrientes o dos miradas en tensión se construyen prácticas, miradas, acciones en el marco de una audiencia. Va a ser muy distinto pararnos en la primera mirada, en esta corriente más que pone más énfasis en la judicatura, porque allí el juez tendrá un rol muy activo en la producción, en la generación de información. Y va a ser muy distinto colocarnos en una segunda mirada, en donde allí, en definitiva, las partes asumen un rol protagónico. Por eso, como primer punto, es importante marcar esta idea de construir un discurso de teoría probatoria, pero en el marco de nuestros sistemas adversariales. Pero volviendo al anterior, entonces, cuando decíamos adoptemos un concepto amplio, entendamos teoría probatoria como todas aquellas discusiones alrededor de la prueba en el proceso penal adversarial. Hay un concepto que es el concepto de la verdad y todos los aportes que Ferrajoli ha hecho alrededor de este concepto y con el texto Derecho y Razón como la mayor expresión de esta ruptura del modelo mixto inquisitorial. No hay que olvidar que ese famoso texto de Ferrajoli, Derecho y Razón, es una reacción al autoritarismo europeo, en donde se pone en discusión el rol de la judicatura para las nuevas democracias. Por eso, cuando hablamos de teoría probatoria, no podemos omitir mencionar que el concepto de la verdad es un concepto que se altera en el marco de los nuevos sistemas acusatorios y adversariales. Y se altera en el sentido de que la verdad deja de ser el motor de búsqueda de la judicatura, es decir, el motor de búsqueda de información, de construcción de los medios probatorios, y la verdad pasa a ser, o se convierte, o gira hacia un concepto en donde la verdad es aquello que se le va a exigir al acusador. Es decir, el juez lo que va a exigirle al acusador es la construcción de esa verdad. Y este cambio en el concepto de la verdad, insisto, es un cambio que nos sitúa desde la teoría probatoria en un lugar muy específico, que básicamente es plantear que la construcción de la verdad, y en definitiva la identificación de la prueba, la carga de la prueba, es un requisito ineludible de la acusación. Bien, y entendiendo la acusación como el responsable, o como la responsable, mejor dicho, de la carga de la prueba, a partir de allí se van a entender las reglas del litigio, las reglas de la contradicción, el rol de la judicatura de garantías, una institución nueva en la provincia, que lleva muy pocos años, y una institución, me refiero a la de la judicatura de garantías, determinante en ese ejercicio de control de la construcción de la verdad del Ministerio Público. Para dar un ejemplo muy concreto, y que esto no sea un debate muy abstracto, en la audiencia de control de acusación, y está muy debatido, yo lo he discutido muchas veces allí en la provincia, de hecho me acuerdo mi último viaje antes de la pandemia, uno de los últimos fue a la provincia de Tucumán, cuando estaba por entrar en vigencia el Código en San Miguel, y la verdad es que un debate muy intenso que teníamos con los jueces y juezas de garantía tiene que ver si ese juez en audiencia de control de acusación va a tener o no un rol activo en definir si ciertos medios de prueba se van a admitir o no para el juicio oral. Y esa es una definición, entender si es o no un juez activo en esa audiencia, una definición que tiene que ver con este concepto de la verdad. Si entendemos que la verdad no es un elemento fundante del rol de la judicatura, si entendemos que esto no es así, bueno, esto nos va a permitir entender que en realidad el juez debe tener
por el propio sentido del control del sistema de garantías al cual está llamado, una función muy proactiva en controlar cómo ese Ministerio Público ha ido construyendo la verdad. ¿Es lícita la forma en que se obtuvo la prueba? ¿Es relevante a efectos de este caso? ¿Cuál es el caso que voy a habilitarle al Tribunal de Juicio Oral? Todas estas discusiones tienen que ver con una comprensión de la judicatura de garantías desde el concepto de la verdad como una construcción que debe estar a cargo del Ministerio Público. Bien, ahora, este concepto, es decir, para ir avanzando y tratar de tener como un cierto método de abordaje, un cierto método de análisis, este abordaje, es decir, ok, la teoría probatoria en un concepto amplio, la verdad como un concepto que tiene que ver con la responsabilidad de su construcción en el Ministerio Público, y avanzamos un paso más, algo que yo recién adelantaba, las reglas de la prueba, que recién decíamos, son reglas que hay que mirarlas desde la acusación principalmente, tienen una función de garantía. No son reglas aisladas que uno puede encontrar en el código y que, por ejemplo, la pertinencia, la legalidad, la sobreabundancia, no son meras reglas de admisión del caso. Y esta es otra clave determinante en este camino de construcción de la teoría probatoria. Las reglas de la prueba, y esto lo trabaja muy bien Alberto Binder, a quienes ustedes conocen muy bien en la provincia, lo que plantea es esta idea de que las reglas de la prueba tienen una función de garantía porque son parte integrante del sistema de garantías. Si retomáramos ese concepto de sistema de garantías de Ferraioli, que nos dice que hay tres dimensiones entrelazadas, que son teoría del delito, teoría del juicio y teoría de la prueba, lo que entenderíamos es que en realidad las reglas de la prueba son obstáculos que el acusador debe superar. Son obstáculos en el sentido de que el acusador tiene que acreditar que su prueba ha sido obtenida legalmente, que su prueba es pertinente, que no es sobreabundante, etcétera, 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 en la enorme cantidad de ejemplos y supuestos de reglas de prueba que uno puede encontrar. Lo mismo ocurre en la audiencia de juicio. El Ministerio Público tiene que superar este estándar, este umbral de la duda razonable. Y esa superación de ese umbral es precisamente la superación de un obstáculo. Y ese obstáculo es una regla de prueba. Serán reglas de adquisición, reglas de conservación, reglas de valoración, en fin. Independientemente del tipo de regla probatoria, lo cierto es que hay que entenderlas desde su función de garantía. Desde esa función, la pregunta natural es, bueno, ¿cuál es ese nuevo rol del juez y de la jueza? Porque los jueces y juezas de garantías, en este contexto, que en definitiva es el contexto de la provincia, porque es un código marcadamente acusatorio, marcadamente adversarial, es un rol completamente distinto. Ya no podemos entender a los jueces y juezas en una función pasiva. Nuevamente, esto que decía recién, no podemos entender que los jueces y juezas en las audiencias previas deben tener un rol de espectadores. Que la pregunta que yo me haría es, bueno, si los jueces y juezas de garantías en las audiencias preliminares no intervienen activamente, lo que estaríamos haciendo básicamente es sentarnos a leer el expediente en la audiencia, pero sin ningún tipo de comprensión de las nuevas reglas de juego. Y una de las nuevas reglas de juego tiene que ver con entender que la contradicción debe ser uno de los principios centrales en la discusión probatoria, es decir, exigir que la contraparte presente información o argumentos para criticar la prueba de la contraparte. Por eso una de las reglas de juego de la Fiscalía o una de las nuevas, entre varias, tiene que ver con someter su caso, someter su prueba, someter su visión del caso a la contraparte en el marco de una audiencia. Ya la prueba no debe ser comprendida aisladamente, sino como un ejercicio colectivo de discusión, de contradicción.
y el juez o la jueza son los custodios de ese principio de contradicción. No solo los custodios, deben ser también quienes favorezcan ese debate, y frente a un debate en el cual las partes no se contradigan, no se contraargumenten, el juez y la jueza tiene la obligación, por eso hablo de la asunción de un nuevo rol, debe favorecer la contradicción. Principalmente porque ese juez o jueza de garantías, en estricto rigor, es un juez o jueza de control del sistema de garantías. Y las reglas o los principios, mejor dicho, del sistema de garantías, tienen que ver con los principios básicos y principios fundantes de este proceso de reforma. La oralidad, la publicidad y la contradicción. ¿Bien? ¿Hasta aquí estamos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo ok? ¿Todo bien? Ahí veo que me hacen señas. Bueno, eso me deja tranquilo. Para no sentirme tan solo. Así al menos me cuentan que va todo bien. Vamos a avanzar un paso entonces. Hasta aquí lo que hemos dicho es un concepto en construcción, pero hay ciertos lineamientos. Por supuesto que no partimos en tabula rasa, sino que hay ciertas reglas o ciertos límites en este concepto de teoría probatoria. Bien, avancemos un paso. Recién decíamos que la teoría del caso es un concepto muy utilizado en diferentes cursos, seguramente ustedes lo han escuchado en otras instancias de formación, y en este contexto de esta discusión, la teoría del caso adquiere un rol central porque nuevamente la teoría probatoria encuentra en la teoría del caso un método de trabajo. La teoría del caso, como ustedes seguramente saben, es un instrumento de trabajo que en general hemos entregado a las partes, pero ahora vamos a ver que también debe ser un instrumento de trabajo de la judicatura, y vamos a ver un esquema posible, de hecho, para que la judicatura haga uso de este concepto. La teoría del caso lo que nos dice es algo básico pero central, y es que la prueba es, la definición, me refiero, de los medios de prueba, es una definición estratégica de las partes. Es decir, que la prueba no habla por sí sola, que presentar un testigo en el juicio no debe ser algo aislado, sino que debe haber una definición estratégica. Y esa definición estratégica tiene que ver con cuál es la mirada que el litigante va a tener sobre este caso en particular. Si, por ejemplo, el Ministerio Público va a acusar por un homicidio culposo, desde ese lugar, desde esa calificación, y entendiendo que las pruebas son el puente entre los hechos y la calificación jurídica, bueno, a partir de esa definición, lo que va a hacer es identificar prueba que sostenga esa acusación. Por eso decimos que la teoría del caso debe ser una definición estratégica de las partes, pero al mismo tiempo debe ser un instrumento para que la judicatura promueva la contradicción entre la acusación y la defensa. Bien, esto como una cuestión, digamos, de rayado de cancha sobre cuáles son los elementos que vamos a tener a la vista para la construcción de este concepto de teoría probatoria. Ahora, si avanzamos otro paso, es decir, bueno, ya tenemos ciertos rudimentos, ¿no es cierto? Ciertos rudimentos sobre qué significa la teoría probatoria. Vamos a adentrarnos ahora a cuáles son las dimensiones de esta teoría probatoria. Es decir, bueno, cómo se sustancia, cómo se ordena, cómo se clasifican las dimensiones de la prueba. Y podríamos decir que hay 5 dimensiones que, insisto, esto es en ánimos de clasificación, de ordenar, esto no lo van a encontrar en el código, es una intención de ponerle orden a un concepto que, como decía antes, hay que construir. Bien, 5 dimensiones: descubrimiento, derecho probatorio en sentido estricto, producción y control, o dicho de otra manera, examen y contraexamen, valoración y fundamentación. Vamos a ir uno por uno con algunas ideas para marcar ciertas nociones. Bien, el descubrimiento de la prueba. Esto es algo muy, o que en general es muy soslayado en los debates
de los procesos de reforma, pero el descubrimiento cumple una función, yo diría, por un lado política y por el otro una función técnica. El descubrimiento, entendido en el sentido de dar a conocer la información sobre la cual el Ministerio Público está sustanciando cierta acusación, tiene que ver con una función de dar cumplimiento al artículo, allí ustedes lo encuentran, el 2.c, el 8.2.c de la Convención Americana de Derechos Humanos, que lo que nos dice es que el acusado debe contar con los tiempos y los medios suficientes para poder resistir la acusación y diseñar su estrategia de defensa. Este ámbito del descubrimiento se expresa principalmente en la posibilidad de que el defendido, a través de su defensa técnica, pueda conocer y en definitiva revisar, esa es la palabra, el legajo de investigación del Ministerio Público. Esa es la mayor expresión de la dimensión del descubrimiento, es decir, que el defensor pueda consultar el legajo fiscal, acceder a él y, en definitiva, estar en condiciones de preparar su estrategia de defensa. Sería muy difícil para el imputado que se pueda diseñar una estrategia de defensa penal efectiva desconociendo la acusación del fiscal, desconociendo qué medios de prueba va a identificar, desconociendo cuál es el contenido de las declaraciones que ha levantado el Ministerio Público, desconociendo las pericias que va a encargar, es decir, desconociendo por dónde, para decirlo en criollo, por dónde pasa el meollo de la acusación del Ministerio Público. Y el descubrimiento tiene un momento procesal determinante que es el de la audiencia de formalización de la investigación. En esta audiencia, que está regulada en la provincia, que es la audiencia inicial, podríamos también llamarla la audiencia de judicialización del caso, es la audiencia en donde se advierte con claridad, o debiese advertirse, cuál es el caso del Ministerio Público. Me voy a referir más adelante a esta audiencia y vamos a trabajarla en detalle, pero en esta audiencia inicial, en la audiencia de formalización, debiesen darse algunos debates, como por ejemplo, si el Ministerio Público ha permitido el acceso al legajo por parte de la defensa. Allí es la ocasión para que la defensa pueda ejercer cualquier tipo de cuestionamiento. Bien, pero cuando hablamos de descubrimiento, hablamos en general de el acceso al legajo del Ministerio Público. Y nuevamente, para que vean en este ejemplo por qué antes decía que es un concepto que debe ser construido, el de la teoría probatoria. Bueno, porque no tenemos normas claras sobre, cuáles son las penalidades para el Ministerio Público en caso que deniegue el acceso al legajo fiscal. ¿Cuáles son las necesidades y obligaciones de registro de la defensa? Que es algo que tampoco está regulado en los códigos en general. Otro tipo de debates, bueno, ¿cuándo debe la defensa descubrir su información? ¿Hay algún momento procesal en donde deba hacerlo? Es decir, cuando hablamos de descubrimiento hablamos de una expresión máxima, que es el descubrimiento del legajo fiscal, pero al mismo tiempo reglas que deben construirse y que son parte de este desafío del cual les hablaba al principio. La segunda dimensión es la que llamamos el derecho probatorio en sentido estricto, es decir, la admisibilidad y la exclusión de la prueba que nuevamente encuentra una audiencia como máxima expresión, que es la audiencia de control de la acusación. En esa audiencia es en donde se producen los debates de admisión y exclusión de la prueba de ambas partes, de la acusación y de la defensa. En esta dimensión, en la dimensión del derecho probatorio, encontramos allí dos corrientes en tensión, dos corrientes que nos plantean dos escenarios completamente distintos. Por un lado, y esto es algo que voy a profundizar la semana que viene, en el siguiente encuentro, cuando hablemos de la audiencia de control de acusación y de las reglas de admisibilidad de la prueba pericial, como un ejemplo,
Allí ustedes van a ver, y esto lo adelanto para marcar la complejidad del derecho probatorio, hay dos corrientes, y en esto permítanme un debate quizás muy específico, muy académico, pero que van a ver que tiene correlato directo en las prácticas del sistema. Por un lado, una corriente que es aquella que denominamos la corriente racionalista de la prueba, es decir, aquella que ha defendido en gran medida Jeremy Bentham, esta idea de que la prueba debe ser fundamentalmente libre y cualquier interferencia del derecho procesal debe ser removida, esta idea de que el juez o la jueza de juicio deben contar con la mayor cantidad de información posible para poder tomar una decisión. Y esa es una idea, la corriente racionalista, que tiene impacto directo en las prácticas. Es decir, entender que la audiencia de etapa intermedia debe ser un control muy liviano de la información y que se debe priorizar que la información ingrese a juicio. Lo estoy exagerando, pero para marcar que esto es una corriente muy marcada, que de hecho encuentra clivaje en el principio de libertad o amplitud probatoria. Un principio que puede ser, y esto lo digo porque me ha tocado discutirlo en diferentes provincias, en diferentes cursos, como una habilitación a un control muy pasivo, o un control formal, o un control de legalidad de la prueba en la etapa intermedia. De hecho, hay códigos procesales, como el de la Ciudad de Buenos Aires, que simplemente regulan un control de legalidad de la prueba. Los controles de mérito son controles que se van a reservar para el juicio oral. Y esa es o más bien esto me permite ir a la segunda corriente en tensión en el ámbito del derecho probatorio, que es la corriente que llamaríamos por ánimo de clasificar la corriente limitativa. Es decir, una corriente que dice lo contrario, lo que plantea es que deben existir límites a los medios de prueba en la etapa intermedia y que esos límites tienen que ser límites estrictos sobre el mérito de la prueba que se quiere proponer para la audiencia del juicio oral. Y esta visión es la que es más compatible con las famosas reglas de evidencia de los sistemas anglosajones. Probablemente ustedes hayan escuchado de las reglas de evidencia de Puerto Rico, o las reglas de evidencia de los países anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Australia, es decir, países que tienen un cuerpo independiente de reglas de admisibilidad, no de producción y control de los medios de prueba. Y eso lo que nos plantea esta última corriente, la segunda corriente, es que en cambio, a diferencia de la corriente que se denomina racionalista, en la audiencia de etapa intermedia deben haber controles estrictos. Y nuevamente, en ese control estricto, el juez o la jueza de garantías deben tener un rol preponderante, un rol muy activo, un rol de control del mérito de la acusación, de allí el nombre de la audiencia, ¿no es cierto? Por eso es un control de acusación. Y esas dos corrientes, como ven, nos llevan a prácticas muy distintas. Es muy diferente un juez que sostenga que no se debe discutir el mérito de la acusación y simplemente un control formal, o un juez que se meta en el caso, que exige información, que excluya medios de prueba que no superan esas reglas de admisibilidad. ¿Bien? ¿Alguna duda o pregunta sobre esto? ¿Estamos? Bueno, vamos al tercer ámbito o la tercera dimensión de las reglas de la prueba, que es el ámbito de la producción y control. Esto es lo que habitualmente conocemos como examen y contraexamen de la audiencia de juicio oral, es decir, la presentación de la prueba y el control por la contraparte a través del contraexamen o contrainterrogatorio. Esta dimensión, que quizás yo diría es la más trabajada, la más extendida, sobre la cual hay más materiales escritos, hay libros de examen directo, de contraexamen, hay muchos estudios empíricos, de hecho, que se han realizado sobre la calidad de los juicios orales, sobre cómo se litiga, sobre el modo en que se realizan
los exámenes y contraexámenes. Pero es un ámbito que también no hay que abandonar. No hay que abandonar porque también hay que ser muy honestos de que tenemos juicios orales en donde todavía hay mucha incidencia de esta mirada burocrática o una mirada que tiene un peso muy fuerte del sistema mixto inquisitorial. Por eso es la dimensión más extendida, pero hay que seguir trabajando en, por ejemplo, técnicas de contraexamen y de examen directo, trabajando en el rol de la judicatura, trabajando en qué significan las preguntas aclaratorias del juicio oral, que es todo un ámbito que también requiere mayor precisión conceptual. La cuarta dimensión es la de la valoración o los estándares objetivos de valoración, y la quinta es la dimensión de la fundamentación y de la motivación. Dos dimensiones, por eso las menciono juntas, conjuntamente, dos dimensiones muy confundidas, y permítanme una línea de un texto muy interesante de Alberto Binder, que lo que nos dice es: le hemos prestado atención a la exposición racional de la construcción del hecho, es decir, a la fundamentación, pero no le hemos puesto atención a la racionalidad de la construcción, es decir, a la valoración. ¿Qué quiere decir esto? Le hemos puesto mucha atención, mucho tiempo a cómo comunicar la decisión, es decir, a la motivación, a la fundamentación, no solo a cómo comunicar, sino a cómo construir la comunicación, pero le hemos dedicado muy poco tiempo a cómo es el proceso mismo, es decir, cuáles son las reglas de valoración. Y eso es, en gran medida, producto del sistema de libre convicción en la valoración de la prueba, que si bien consistió en un avance muy importante, porque hay que tener en cuenta que veníamos de mandatos imperativos para la judicatura bajo el régimen de la prueba legal o tasada, pero que hoy en día este sistema de la libre convicción en la valoración probatoria no nos permite tomar buenas decisiones en la audiencia de juicio oral, porque este sistema solo estipula reglas de carácter muy general, como la ciencia, la lógica o las máximas de la experiencia. Por eso el análisis sobre el juicio de valoración debe ser un análisis que requiere como mínimo una nueva mirada, y eso es parte de lo que vamos a trabajar con mayor detenimiento en el tercer encuentro, es decir, dentro de 2 semanas. Bien, aquí tenemos entonces las 5 dimensiones. A mí me gustaría ahora pasar a una breve encuesta para compartir con ustedes. Van a tener que elegir allí las opciones que van apareciendo en pantalla. Me gustaría preguntarles cuál de estas 5 áreas es la más problemática en el funcionamiento actual del sistema en la provincia. Si tuviesen que elegir una de estas 5 dimensiones probatorias, ¿dónde creen que hay más problemas? Vamos a tomarnos un minuto y medio para responder, y ahora compartimos los resultados. Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, claro. Con el tema de la valoración y la fundamentación y la motivación de las sentencias, ¿usted va a hablar después en las otras clases con respecto a la mirada que tiene el Tribunal de Impugnación con respecto a la valoración que puede tener un juez de garantía o un juez de juicio con respecto a la inmediación de la prueba y su análisis usando la lógica y la sana crítica racional en determinado caso, y que pueda ser
desde el Tribunal de Impugnación, obviamente, analizada esa valoración del juez? Mira, lo que vamos a trabajar en el tercer encuentro tiene más bien que ver con el rol del tribunal del juicio en la valoración de la prueba. Ese va a ser el ámbito que vamos a trabajar, pero con mucho gusto podemos dedicar un tiempo para ese tema. Gracias. Muy bien, vamos a ir cerrando la encuesta en unos 20 segundos porque aún faltan... Aquí tengo todo, es como un control donde sé quién votó, quién no, cuántas personas faltan, así que faltan algunas más, vamos a darnos 20 segundos. Bien, vamos a ir cerrando en 5, 4, 3, 2, 1. Bien, vamos a compartir las respuestas, que son bien interesantes. A ver, el 37% entiende que una de las áreas más complejas tiene que ver con la admisibilidad y exclusión. En segundo lugar, la producción y control, esto es la dinámica del juicio desde la perspectiva de los litigantes. En tercer lugar, la valoración, y luego el descubrimiento y la fundamentación. ¿Alguno o alguna de los que haya votado la primera opción, es decir, admisibilidad y exclusión, nos quiere compartir por qué entiende que esa es un área crítica del sistema hoy en día en la provincia? Son 81 personas, así que aquí tengo los nombres, tengo todo, ¿eh? ¿Alguno que se anime? A ver. Sí, a ver, no veo el nombre. Imagino que tiene que ver, porque esto ya lo hemos discutido en otros cursos, con respecto a la audiencia de etapa intermedia. A ver, María Elena, ¿puede ser que estás ahí con el...? Bueno, bien. Continuemos. Ahí tenemos la instancia del chat en cualquier caso para comentar. Evidentemente, la admisibilidad y exclusión es un área crítica. Yo creo que coincido con ustedes si tuviese que elegir una opción entre estas 5, en el sentido de que la audiencia de control de acusación, donde se manifiestan las reglas de admisión y exclusión, es una de las áreas en donde se ha trabajado menos, hay menos materiales, hay menos cursos de formación, no se le ha dado la importancia que tiene, como creo que la tiene la audiencia de etapa intermedia, en donde se define, como diría Binder, gran parte de la política criminal en el sentido de cuáles son los casos que van a ingresar al juicio, cuáles son las definiciones estratégicas de persecución penal del Ministerio Público, cuáles son los énfasis que va a poner en el marco de su política de gestión del conflicto. Bien, bueno, vamos a cerrar entonces esta encuesta y vamos a continuar con la presentación. Bien, vamos a avanzar un paso. Hasta aquí lo que hemos trabajado es esta visión más general de la teoría de la prueba, y en particular hemos ido abordando estas 5 dimensiones que integran el sistema de teoría probatoria. Pero ahora avancemos un paso y vamos a ir adentrándonos en la prueba en la etapa de preparatoria, es decir, qué significa la discusión de la prueba en la etapa de preparación del juicio o en la etapa de investigación
dicho de otra manera. Y vamos a hacer una mirada muy especial en el rol de la defensa en la etapa preparatoria, es decir, cuáles son las reglas de trabajo de la defensa en relación a la prueba. Y allí encontramos que, me refiero allí en la presentación, en la diapositiva, que la defensa puede adoptar tres grandes actitudes en relación a la prueba. Una actitud pasiva, entendiendo que la prueba es simplemente una responsabilidad del fiscal. Esto es lo que se conoce habitualmente como una defensa negativa, es decir, un defensor que simplemente va a decir, bueno, a mi defendido le asiste el principio de inocencia, la carga de la prueba es del Ministerio Público, que sea el Ministerio Público quien se encargue de superar ese umbral de la duda razonable. Una segunda actitud, una segunda posición de la defensa puede ser esta actitud especulativa, es decir, hay dudas sobre la prueba del fiscal, y no solo hay dudas, sino que hay cuestionamientos, hay problemas en la prueba del fiscal. Es una actitud en donde ya la defensa no solo va a descansar en lo que el Ministerio Público presente, sino que además va a tomar una actitud de identificación de problemas, de cuestionamiento, de controvertir, en definitiva, la prueba que presenta el Ministerio Público. Pero hay una tercera actitud que es la deseable, en el sentido de que es una actitud muy proactiva, que es la que llamamos habitualmente la defensa positiva, es decir, la defensa tiene su propia prueba, su propia definición sobre lo que ha ocurrido en este caso, y a partir de esa hipótesis propia, es decir, a partir de su propia teoría del caso, va a identificar cuáles son los medios de prueba que le dan sostenimiento a esa teoría del caso. Bien, dentro de esta mirada, es decir, dentro de una defensa positiva, en donde la defensa lo que haga es presentar su propia información, hay ciertas fuentes de información que la defensa puede consultar. Y esto lo menciono porque es un trabajo de Gustavo Franceschetti muy interesante, en el que Gustavo hace una identificación de 6 posibles fuentes de información y medios de prueba para mirar también la estrategia de la defensa desde una mirada propia, es decir, no depender del trabajo del Ministerio Público, por supuesto cuestionarlo en el caso de que hayan irregularidades o en caso de que se presenten ciertos medios que o no han sido obtenidos legalmente o son irrelevantes, pero sí tener desde la posición de la defensa una mirada propia, una estrategia propia en relación al caso. Y hay 6 fuentes de información. La primera es el propio defendido, es decir, que la defensa identifique como la principal y excluyente fuente de información y medio de prueba al propio defendido, que es lo natural, porque claramente es la primera entrevista, claramente es el primer contacto que tiene el defensor con el caso, pero hay que marcar también que la versión que le aporte el propio defendido es aquello que le va a dar al defensor el marco fáctico para poder entender los hechos del caso, pero esta es simplemente la base del caso, no es todo el caso, no es la única fuente de información. Por eso, lo que Franceschetti marca, y me parece interesante, es estructurar la entrevista del defensor con el defendido en 3 momentos. Primero, escuchar la versión de los hechos del defendido. Segundo, preguntar cuáles son las evidencias que podrían demostrar esa versión. Y tercero, y esta es quizá la clave, confrontar esa versión y las eventuales evidencias con la versión de la víctima, de la fiscalía o de la policía. Por eso se habla, y quienes sean o hayan ejercido la defensa lo entenderán muy bien, de una relación de confianza con la persona defendida. Por eso debe tener un rol muy activo, muy atento, una escucha muy activa, sin juzgar aquello que se escucha, es decir, no hacer juicios
de valor. Me parece interesante esto desde el punto de vista, o desde dos puntos de vista. Por un lado, entender que el acusado o el imputado es una fuente de información, no es la única, y que deben contrastarse aquellos datos que aporte. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de que la estrategia de una defensa debe ser una estrategia que tenga más de una fuente de información. Una segunda fuente es aquella vinculada con la declaración de los testigos, es decir, que la defensa puede entrevistar a cualquier persona que tenga conocimientos útiles para la investigación. Y en este sentido no hay ningún tipo de limitación para que la defensa pueda entrevistar testigos sobre la ocurrencia del hecho, que puede incluso, vamos a verlo a continuación, entrevistar a la víctima, pero estas entrevistas deben planificarse, deben registrarse para poder tener constancia de esa declaración, es decir, no deben haber límites y deben haber al mismo tiempo reglas de levantamiento de información a partir de otras fuentes como otros testigos. Pero lo interesante es con la víctima. A la víctima sí se la puede entrevistar desde la posición de la defensa, dejando en claro, obviamente, cuál es el rol que está cumpliendo la defensa técnica, dando el aviso a la fiscalía para que pueda eventualmente tomar la decisión de participar en el acto, pero lo importante es que la víctima también puede ser una fuente de información de la defensa. Y esto lo resalto porque estamos muy acostumbrados a reconocer que el Ministerio Público puede entrevistar al imputado, pero no que la defensa puede entrevistar a la víctima. Y esto también es una posibilidad real, y hasta yo me atrevería a decir, debiese ser, en términos más, digamos, categóricos, una posibilidad real de la defensa para construir una estrategia propia de la defensa. Y lo mismo ocurre con inspecciones de lugares, personas o cosas, es decir, que la defensa vaya al lugar de los hechos, que solicite informes a entidades públicas o privadas, es decir, pueden solicitar y obtener, en definitiva, documentos de instituciones públicas y privadas, por ejemplo, historias clínicas, cámaras de seguridad, actas de registro civil, constancias de empleo o de antecedentes penales, es decir, la defensa también puede hacer esa solicitud de informes a instituciones de carácter públicas o privadas. Y lo mismo ocurre con el requerimiento, mejor dicho, de expertos para realizar peritajes, por ejemplo, peritajes psicológicos, peritajes psiquiátricos, en donde, por ejemplo, la defensa quiera trabajar en el marco de su estrategia el grado de culpabilidad del imputado, y también puede requerir expertos o expertas que asesoren en esa labor, digamos, de cuestionar el grado de culpabilidad. Bien, lo cual, defensa positiva, lo que decimos es, debe ser el camino a trabajar, deben haber una mayor diversidad de fuentes de información y medios de prueba, y en particular, el cuestionamiento que quiero trabajar es descubrir todas esas fuentes de información o todos esos medios de prueba que va a presentar. ¿Cuáles son las razones para que la defensa deba descubrir toda esa prueba en la etapa preparatoria? Y sobre este punto, déjenme hacer, digamos, 4 menciones nuevamente al texto de Franceschetti, que habla de 4 razones para que la defensa deba revelar o descubrir, para seguir el término que veníamos trabajando antes, descubrir su información en la etapa preparatoria. Primero porque las pruebas pueden evitar la realización de un juicio que es innecesario o morigerar, alivianar la calificación jurídica del hecho imputado a su defendido.
Por lo tanto, no es razonable que la defensa esconda la prueba si esa prueba lo que le va a permitir es detener un juicio oral o modificar la calificación, por ejemplo, para que la fiscalía, en vez de trabajar su caso para un juicio, la trabaje para una salida alternativa o para un juicio abreviado. Por eso no tiene o no es muy razonable que la defensa esconda su prueba, llegado al caso de que se cuente con esa información, con esa prueba propia. Segundo, porque la calidad de la información descansa en el control cruzado de las partes, es decir, en el control de las pruebas que haga la Fiscalía. La Fiscalía debe también tener la posibilidad de controlar la calidad de la prueba de la defensa. Y esto está vinculado con la tercera razón. Las pruebas que se introduzcan al juicio tienen que haber sido admitidas por un juez. Recuerdan que hace algunos minutos atrás hablábamos de la audiencia de control de acusación y del rol activo de la judicatura. Bueno, nuevamente ese rol activo tiene que ver con un control también de la prueba de la defensa, y un juez o una jueza que determinen que esa prueba es pertinente y es válida, con lo cual la defensa debe descubrir su prueba también por razones de control en la etapa intermedia. Y en tercer lugar, por razones de buena fe procesal y de igualdad entre las partes. El derecho de la contraparte de conocer la prueba en que la defensa sostiene su teoría del caso es un derecho que evita las sorpresas en el juicio oral. Es decir, que la acusación también pueda preparar el contraexamen de esas fuentes de información para el juicio oral. Y esto es una relación inversa. Cuanto mayor conocimiento se tenga de la información en la audiencia de etapa intermedia, mejores contraexámenes se realizarán en el juicio oral. O esto es lo deseable. También podría ocurrir que se cuente con toda la información y un trabajo decidioso de la Fiscalía le haga realizar contraexámenes de mala calidad, pero debiese funcionar así. Cuanto mayor conocimiento tengo de los testigos que va a presentar la contraparte en juicio, yo debiese estar en mejores condiciones de identificar dos cosas: mis fortalezas, es decir, dónde voy a hacer énfasis para acreditar mi caso, y cuáles son las debilidades de esos testigos que van a declarar, y poder diseñar mi contrainterrogatorio para poder demostrar esas debilidades que yo no estoy advirtiendo en el juicio, las estoy advirtiendo en la etapa intermedia. ¿Se entiende? Por eso es muy importante marcar que la defensa también debiese descubrir su información en la audiencia de etapa intermedia, en el caso que se esté pensando en un juicio oral. Bien, nuevamente quiero compartirles una encuesta que tiene que ver con si puede la defensa reservar aquella prueba que no le sea conveniente. Es decir, en el escenario en el cual la defensa tenga prueba que no le es conveniente, ¿puede reservarla? Vamos a darnos ahora unos 2 minutos, un poquito más, porque somos muchos, así todos puedan responder.
Bien, vamos a darnos unos 30 segundos más para terminar la encuesta. Bien, vamos a ir terminando en 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Vamos a compartir los resultados. Bien, nuevamente interesante. A ver, la opción mayoritaria, es decir, el 80%, que son 181 de ustedes, ha elegido que sí, que la defensa puede reservar aquella información, aquella prueba que no le es conveniente. ¿Alguno o alguna que haya elegido esa opción nos quiere compartir por qué? Háblenme así no me siento solo, porque si no... Yo, profe. A ver, adelante. Bueno, ahora sí, así me gusta, que se peleen por hablar. ¿Constanza puede ser? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Constanza? Adelante, después vamos con Augusto. Pongo en la cámara porque si no, no escucho bien. Creo que el tema este de la defensa tiene que ver desde el punto de vista procesal y estratégico, creo yo. El artículo 10 del Código de Procedimiento establece la publicidad del legajo, que si bien no dice que es del Ministerio Público, se infiere que tiene la obligación el Ministerio Público de poner a disposición de la defensa el legajo con todas sus pruebas, y en caso de reserva pedir la autorización del juez. No dice eso en caso de la defensa. Así que por ende yo creo que ella sí puede, primero desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista estratégico, si estamos en un juicio oral y uno plantea la teoría del caso, tiene que hablar también de sus fortalezas y de sus debilidades para poder no ser atacada posteriormente por la fiscalía. Pero bueno, sería cuestión de una estrategia de la defensa en un caso particular. Por eso creo que sí lo puede hacer. Bien, gracias, Constanza. Augusto. Sí, yo lo asocié por otro lado, no sé si fue correcto, pero lo asocié por el lado de la no autoincriminación. Digamos, yo puedo reservar como método, como estrategia de defensa, brindar pruebas que me sirva a la teoría de mi caso. Entonces, si hay algún elemento probatorio que considero que no me es útil a mi teoría, me lo reservo, digamos. Es el Ministerio Público Fiscal quien tiene en su cabeza la obligación de impulsar la acción y de probar. y básicamente acusar. Bien, bien, gracias, Augusto. Puede ser que María Inés tengas la mano levantada. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, es una cuestión de estrategias, en lo que considero, y si tiene que ver lo que dice Augusto, en realidad el deber de no autoincriminación tiene que ver con la declaración o no, la abstención que hace el imputado, porque él puede declarar cuantas veces quiera. En realidad la cuestión de la defensa es una cuestión estratégica, porque vos no podés demostrar, y más en esa etapa, las debilidades que tiene la defensa, en donde una prueba capaz que si te acusaban de una cuestión te termine complicando más el caso, o sea, el procesamiento se complique y la imputación sea más riesgosa. Entonces por ahí es una cuestión de estrategia, doctor.
Bien, muy bien. ¿Alguno o alguna más? A ver, yo coincido con todos y voy a hacer algunas apreciaciones, porque esta respuesta era medio engañoso el sí o no, porque efectivamente hay grises, como algunos de ustedes marcan. A ver, en términos generales diremos que sí, que puede haber una reserva por parte de la defensa, pero ahora veamos casos y casos de esa reserva. Un supuesto tiene que ver con una defensa que efectivamente no le convenga en términos estratégicos revelar cierta prueba, pero que tenga el respaldo de esa prueba, es decir, una declaración previa, un informe policial, a una constatación de un oficio, pero hay excepciones a esta regla, es decir, por ejemplo, como decía Augusto, si está en riesgo el derecho de defenderse probando, o, por ejemplo, la declaración del imputado contiene afirmaciones que lo benefician, pero hay otras afirmaciones que lo perjudican, bueno, también la defensa puede hacer reserva de esa declaración por lo mismo que recién decían, porque ese fragmento de la declaración del imputado puede perjudicarlo y tiene, digamos, relación directa con la regla que impide la autoincriminación. También podría ocurrir, y esto pienso ahora en algunos supuestos, que la defensa no tenga el registro. Por ejemplo, se toma una declaración telefónica y no hay registro, porque se extravió, porque se perdió, etc. O es un testigo muy importante que no pudo ir a declarar todavía. Es decir, estos supuestos, y me interesa marcar diferentes posibilidades, también están marcados en el texto de Franceschetti, que es muy interesante sobre esto. Estos supuestos, bueno, también nos marcan que las discusiones sobre la prueba en la etapa preparatoria, desde la perspectiva de la defensa, no son blanco y negro. No es que están contenidas en el registro o en su legajo o no están. Hay decisiones que la defensa tiene que tomar. Este es el punto al que quiero llegar. Y nuevamente, no hay un blanco o un negro, no hay respuestas automáticas. Lo que sí debe hacer la defensa en la etapa preparatoria, en relación con sus medios de prueba, es tomar decisiones estratégicas, decisiones técnicas, en el sentido si hay afectaciones a principios, y también definiciones sobre cuáles son los énfasis que la defensa va a poner al momento de la defensa técnica de la persona imputada. ¿Bien? Bueno, vamos a detener esta encuesta y vamos a avanzar a el siguiente punto, que tiene que ver con, se me disparó la diapositiva, ahora sí, con la teoría del caso desde la perspectiva de la judicatura. Esto me interesa porque es un concepto de la teoría del caso que quienes trabajamos en capacitación siempre lo mencionamos como un instrumento de las partes. Siempre decimos, seguramente ustedes lo han escuchado en alguna otra oportunidad, que la teoría del caso es el instrumento para que las partes organicen su caso. Bueno, si bien esto es correcto y está muy bien, la teoría del caso debiese ser además un método para que los jueces y las juezas de garantías puedan comprender el litigio que se está produciendo entre las partes. Es decir, que puedan comprender por dónde transcurre el conflicto, cuál es el hecho controvertido en este caso particular que se le presenta a la judicatura. Y en ese caso que se le presenta, la judicatura debe contar con la teoría del caso como un método que les permita descomponer ese relato y analizar los argumentos de las partes para poder tomar una decisión. El concepto del papel activo de la Judicatura de Garantías. Si la Judicatura de Garantías no tuviese un papel activo o un rol proactivo, bueno, difícilmente podría hacerse de esa información. Ojo, no estoy diciendo que los jueces y juezas produzcan la información o sugieran vías o fuentes de información. Lo que estoy diciendo es, si tengo las fuentes delante mío, que son la acusación y la defensa, bueno, que las consulte, que les exija más información, que pueda construir
ese cuadro que ahora voy a compartirles, que es el de la teoría del caso desde la judicatura, pero con las fuentes de información. Por eso debe ser activo, porque debe realizar aquellas preguntas que les permitan conocer cuál es el caso que le están trayendo a la audiencia que está conduciendo. Si tuviésemos que ordenar el método de la teoría del caso para la judicatura, diríamos que tiene 3 partes, que son las mismas partes que siempre mencionamos para los litigantes, pero con otro sentido. La teoría jurídica, la teoría fáctica y la teoría probatoria, pero ojo, dentro de cada uno de estos 3 conceptos, con una mirada desde la jurisdicción. ¿Qué significa la teoría jurídica? Bueno, identificar esto es un análisis estratificado, es decir, que hay ciertos pasos que la judicatura va a ir no estrictamente cumpliendo, pero sí ordenando. Lo primero, bueno, ¿cuál es la categoría jurídica en controversia? Si se trata nuevamente, un homicidio culposo, o un caso más simple, un caso de un robo para hacer un caso más habitual. ¿Cuál es la categoría que está en discusión? ¿El desapoderamiento? ¿La autoría? Es decir, si yo constato que efectivamente hubo un desapoderamiento y que ese desapoderamiento fue con violencia, y lo que está en discusión es la autoría, es decir, quién estuvo a cargo de ello, la categoría jurídica se va a centrar en la autoría. Y ya hago un recorte de la jurisdicción, es decir, desde quien está conduciendo la audiencia, hago un recorte de cuál es la categoría jurídica controvertida. Y esto es, nuevamente, utilizar la teoría del caso como un instrumento de trabajo de los jueces y juezas. Bien, a partir de esa identificación, es decir, ok, en la autoría avanzo un paso que es hacia la identificación dentro de la autoría de los hechos favorables y desfavorables. Claramente, si es el Ministerio Público quien está acusando a Juan Pérez de ser el autor, un hecho favorable para la Fiscalía va a ser un hecho desfavorable para la defensa y viceversa. Si la defensa logra acreditar en ese ejercicio argumentativo que su defendido se encontraba no a una cuadra del lugar de los hechos, sino a 10 cuadras, ese es un hecho favorable a la defensa y en espejo es un hecho desfavorable para la Fiscalía. Y ven cómo juez va armando el rompecabezas. Ok, esa autoría, dentro de la autoría yo no voy a hacer cualquier pregunta. No le voy a preguntar si estaba lloviendo el día de los hechos. No le voy a estar preguntando si eran 2 o 3 la cantidad de celulares que se robaron. Lo que voy a estar discutiendo es desde la autoría y haciendo preguntas desde la autoría. Y ven cómo esto es determinante para un juez o una jueza en audiencias previas al juicio oral. Porque, y esto permítanme ser muy sinceros, y quienes sean jueces o juezas que estén aquí, estoy generalizando, probablemente hay excepciones, pero a mí me toca mucho, hasta antes de la pandemia viajando, ahora no, ver audiencias previas al juicio o trabajar con jueces y juezas de garantía, y uno observa preguntas a veces a las partes que uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene esta pregunta? ¿Cuál es la teoría del caso que está organizando, que está utilizando el juez para poder preguntar, por ejemplo, sobre la autoría de este caso? Y ahí uno comienza a ver y se comienza a revelar que muchas veces los jueces y juezas no cuentan con esa mirada estratégica, en el sentido de poder identificar por dónde pasa el conflicto. Por eso lo que decimos es la teoría del caso, tiene una primera parte que es la teoría jurídica, y en segundo lugar la teoría fáctica, o la teoría sobre los hechos favorables y desfavorables. Y una vez identificados los hechos favorables y desfavorables, voy a identificar los elementos de prueba de esos hechos y de la categoría jurídica en controversia. Si lo controvertido es la autoría, si los hechos favorables a favor, digamos, de la defensa es que el imputado se encontraba a 10 cuadras, bueno, ¿cuáles son los medios de prueba
que acreditan ello. Bueno, 2 testigos que estaban caminando por la cuadra y lo observaron, y voy a estar discutiendo sobre la calidad de esa prueba. ¿A qué distancia lo vieron? ¿En qué circunstancias? La luminosidad de esa observación. Voy a estar discutiendo cuántas personas y si tienen algún grado de objetividad en su declaración. Y ven cómo yo comienzo como juez a trabajar con una sintonía muy fina. No voy a la audiencia simplemente a escuchar lo que las partes me traen. Y ven cómo todo esto abona ineludiblemente un rol proactivo de la Judicatura de Garantías. No hay otra forma de trabajar desde esta perspectiva si la Judicatura de Garantías no tiene un rol muy activo, porque va a estar preguntando, va a estar dialogando con las partes y planteándole esto mismo. A ver, ¿está cuestionada la autoría? Ok. Bueno, a ver, defensa, ¿por qué usted sostiene que su defendido no es el responsable? Va a tener que ejercer ese diálogo muy fluido con las partes. ¿Bien? Bueno, avancemos ahora a la audiencia de formalización de la investigación. ¿Hasta acá está todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo en orden? Bien. Audiencia de formalización de la investigación. Recuerdan que al principio de este encuentro decíamos que es la audiencia inicial, la audiencia en donde se judicializa el caso y el primer contacto de la defensa con los hechos y la enunciación de los medios de prueba. Bien. Ahora, lo que sí hay que sostener es que la formalización de la investigación tiene una función de garantía. Es decir, el relato de los hechos y la enunciación de la prueba no es un mero acto de comunicación y menos aún no es un mero acto administrativo. Y esto es algo que durante muchos años hemos sostenido. Erróneamente no le hemos dado la importancia que tiene, y hoy en día esto en la práctica se observa muy cotidianamente. Por darles un ejemplo, yo vivo en Chile hace 7 años, no lo mencioné al principio, y aquí en Chile la audiencia de formalización de la investigación se ha convertido en prácticamente un paso administrativo. Tiene un tiempo de duración de unos 10, 14 minutos en promedio nacional, y es una audiencia muy administrativa en donde el fiscal en general lee su legajo o lee el parte policial cuando hay una detención, en un sistema que tiene 21 años de experiencia en todo el país. Entonces, cuando hablamos de la formalización, hay que tener mucho cuidado de no convertirla en un acto administrativo, en un acto burocrático en donde no se ponga en discusión verdaderamente el caso que lleva el Ministerio Público. Por eso decimos que tiene una función de garantía. Tiene una función de garantía, diríamos, por 3 razones. Primero, porque la formalización de la investigación debe ser entendida como una expresión del derecho de defensa, es decir, en el sentido de que se dé cumplimiento al artículo 8.2.b de la Convención Americana de Derechos Humanos, que lo que nos dice es, nuevamente, que la información que se le proporcione a la defensa en el marco de esta audiencia es información que le va a permitir diseñar una estrategia de defensa penal efectiva. Es decir, hay una función de garantía, en el sentido de garantizar el derecho de defensa de la persona imputada a través de su defensa técnica. Bien, en segundo lugar, y esto es muy importante, la formalización de la investigación tiene a su vez la función de dar cumplimiento al principio de exterioridad, este famoso principio constitucional de no hay crimen sin conducta. Es decir, yo debo garantizar que en la audiencia de formalización haya una exterioridad de la acción por la cual el Ministerio Público va a acusar a la persona imputada. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo la exteriorización del hecho nos previene del permanente, diría, fantasma del derecho penal del autor. Es decir, no discutir el hecho, sino discutir desde la persona imputada. Y tenemos que ser
muy francos en esto, que sin perjuicio que declamemos que trabajamos desde el derecho penal del acto, seguimos, y esto por muchos estereotipos, por prejuicios, seguimos trabajando en la lógica, y en esto permítanme generalizar, porque por supuesto que hay excepciones, bajo la lógica del derecho penal de autor. Por eso la importancia de que el Ministerio Público informe en esa audiencia cuál es la conducta, cuál es el hecho. Y esto no es menor, hay una garantía, que es esto que Alberto Binder llama garantía del hecho, que lo que nos exige es discutamos, litiguemos, que el proceso penal transcurra desde un hecho, desde una discusión fáctica. ¿Bien? Y la tercera función de garantía de la formalización de la investigación tiene que ver con volver operativo el principio de congruencia, es decir, la necesidad de que haya una concordancia entre los hechos por los cuales se formaliza, los hechos conforme a los cuales se deduce acusación y los hechos contenidos en la sentencia condenatoria. Es decir, debe haber claridad en esa formalización inicial para luego poder constatarlo en la audiencia de etapa intermedia y en el juicio, máxime cuando el juez cambia. Si el juez de la formalización es distinto al de la etapa intermedia, tiene que haber algún formato para constatar que se trata de la misma base fáctica, independientemente del trabajo de la defensa, porque claramente la principal y mayor interesada, la principal responsable, quiero decir, y principal interesada en constatar que se trata de la misma base fáctica es la defensa. Pero si esto no ocurre, deben haber formatos para poder constatar que se trata de la misma base fáctica. Por eso la importancia de que en la audiencia de formalización se registre el hecho por el cual se está formalizando. Pero aquí nos encontramos con otro obstáculo práctico que ocurre en la audiencia de formalización, que es sobre cómo se describen los hechos, que para mí es una cuestión que se trata generalmente como algo menor, pero que para mí es determinante. Todavía tenemos un enorme trabajo en la descripción de hechos, algo que pareciera muy sencillo, pero cuyo problema está en la base del inicio del proceso penal, es decir, la descripción del hecho y poder dar claridad sobre cuál es la base fáctica sobre la cual se va a defender la persona imputada, es una cuestión central para poder tener un proceso penal respetuoso de este principio de congruencia. ¿Bien? Hay diferentes modos de relatar el hecho, y podríamos decir que hay tres modos distintos para marcar cuál es el modo correcto. El primero es el que llamamos la formalización con énfasis en categorías jurídicas, es decir, una formalización en donde se utilizan excesivamente denominaciones jurídicas, violencia, se ha producido un daño, es decir, denominaciones jurídicas que no nos hablan de un hecho en particular. ¿Qué significa que se ejerció violencia? Lo empujó, lo insultó, le pegó una trompada, eran 3 personas que estaban golpeándolo, es decir, ¿qué significa que se haya ejercido violencia? Es decir, cuando hablamos de la formalización con excesiva utilización de categorías jurídicas, lo que estamos diciendo es que se trata de la utilización de términos jurídicos que admiten más de una interpretación. Violencia, amenaza, apoderamiento, es decir, tenemos una categoría jurídica que no nos dice nada sobre el hecho puntual que se está imputando. En segundo lugar, lo que llamamos la formalización circular, es decir, una formalización en la cual se utilizan excesivamente adverbios y referencias a acciones que tampoco nos dan claridad sobre lo que ha acontecido. Por ejemplo, utilizar palabras como supuestamente o
o pretendidamente habría ocurrido determinado hecho, o dar información que no tiene que ver con lo controvertido. Es decir, dar cuenta, por ejemplo, de que era un día lluvioso, en donde la lluvia era muy espesa, en donde las calles estaban abarrotadas de agua, los semáforos estaban cortados. Yo no estoy diciendo nada sobre qué ha ocurrido sobre el hecho. Y ojo que esto es muy común, no estoy hablando de algo que sea abstracto, digamos, o que no ocurra. Y el tercer modo de comunicación, que en nuestra opinión es el modo correcto al que deberíamos empujar el trabajo de la Fiscalía, y en esto el rol del juez es nuevamente determinante, es el que llamamos la formulación con imputación de hechos. Es decir, responder 5 preguntas básicas. ¿Quién fue? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Y cómo lo hizo? 5 preguntas que parecen una pavada, pero cuando uno comienza a analizar los casos, y la tentación, digamos, la inercia, mejor dicho, que tenemos del expediente, la inercia del parte policial, lo dificulta. Y ahí está el enorme desafío que tenemos por delante. A mí me gustaría compartirles este ejemplo, que es un ejemplo de una formalización. Tómense 5 minutos para leerlo y ahora voy a compartirles nuevamente una encuesta para discutir desde este caso. Leonel, perdón, ¿Sí? no llegó la encuesta, parece. No, todavía no lo lancé. Ah, perfecto, perfecto. Bien, si ya todos lo han leído, vamos a la encuesta entonces. Ahora sí. Ahora sí. La pregunta es si en este caso actuaran como jueces o juezas, si entienden que se trata de un relato que cumple con esas 3 funciones de garantía, es decir, dar cumplimiento al principio de exterioridad, al derecho de defensa y al principio de congruencia.
Vamos a darnos un minuto, 2 minutos más y cerramos la encuesta. Ya he entrado en el Zoom. ¿Por qué no escucho? Bien, vamos a ir cerrando en 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Bueno, bien interesante. El 76% eligió que no lo admitirían, pero hay un 24% que sí lo haría. Sería interesante que al menos una persona de cada respuesta nos cuente por qué lo rechazarían, por qué lo admitirían. Hola, doctor. Y Mario, adelante. ¿Cómo está? Bien. Bueno, lo que yo denoto en esta imputación, si se puede llamar, es más o menos que aplicando los conceptos que vos vertís con respecto a los tipos de formalización de la investigación o de la imputación, tiene muchos defectos. En primer lugar, utiliza muchos términos jurídicos. En segundo lugar, se va, digamos, por cuestiones que no son importantes, lo que llamamos formalización circular. Por ejemplo, habla, digamos, del tema de que la víctima se encontraba en la casa porque, bueno, se había cortado el suministro de agua en el establecimiento donde trabajaba. Y lo que denoto es que no existe una imputación concreta del hecho, ¿sí? Por cuanto a lo único que se refiere es que existe una acta de defunción donde el médico ha dicho que, bueno, ha fallecido por un arma blanca y, bueno, en todo caso, por la investigación llevada por la policía o en todo caso lo que acudieron al momento, digamos, que la persona había fallecido. Pero nada dice concretamente de cómo el imputado se vio implicado en esta acusación. No sé si me entiende. Sí, claro. Muy bien, sí, coincido, Mario. Muy bien. ¿Alguno más? ¿Algún comentario adicional al de Mario? Tampoco relata los hechos, cómo ha ocurrido, dónde ha ocurrido. Bien. No hay una Bien, María descripción de Elena. una conducta. Actualmente no dice Además qué de es que no lo hay una que descripción de hizo la conducta. A ver. qué es lo que hizo concretamente. Si utilizó un arma, cómo la usó, dónde fue la puñalada, y en cuanto al modo, cómo surgirían de ese modo de realización la concurrencia de todas las circunstancias agravantes que está mencionando como calificación jurídica. ¿Por qué? ¿En base a qué dice que hubo premeditación? ¿En base a qué dice que hubo ensañamiento? ¿En base a qué dice que hubo alevosía? Para eso tiene que describir lo que hizo y cómo lo hizo para buscar el encuadre jurídico en todas esas calificaciones que utiliza. Bien, Carlos, muchas gracias. Muy interesante. Ahora voy a mencionar algo de eso. Augusto, también tú estabas con... Sí, agregar también, comparto lo que dicen los compañeros, pero agregar también que lo que hiciste mención hace un ratito cuando estabas explicando, de que hay mucho potencial, hay primero que no hay descripción del hecho en sí, y
habla de, en principio estaría calificado como homicidio, hace una enunciación de los agravantes, pero como dijo el compañero recién, tampoco explica, tampoco la imputación explica cómo, en qué circunstancias se produjeron los hechos, digamos. No comparto, digamos, yo no aceptaría la imputación. Bien, gracias Augusto. Y vamos con Mario, también estaba con la mano Sí, levantada. sí, ¿me Hola. escuchás? Adelante, Mario. No sé si No, Mario- me refería a que cuando yo digo imputación concreta, justamente no establece nada, no dice nada cómo se realizó, digamos, la intervención por parte del acusado. No dice nada si cómo es que tú ingresó al domicilio, qué es lo que utilizó como arma blanca, no especifica absolutamente nada. Y a la hora de establecer, en todo caso, su conducta en lo que sería en este caso el homicidio, no nos dice concretamente si fue él, porque dice es probable, es posible, o sea, no hay una imputación concreta del hecho en una persona determinada. Es muy genérica y vaga e imprecisa la imputación. Bien, gracias Mario. Y cerramos con Mario Velázquez, que tiene la mano levantada también. Hola, Leonel. Buenas tardes. Ahí te dejamos de escuchar, Mario. Se muteó el micrófono, me Bueno, parece. yo puede ser. Hola. Sí, Ahora sí. no, simplemente decir que me parece que el ejemplo que vos acabás de mostrar no reúne mínimamente lo que es una formulación de cargos. O sea, Claro. es rechazo. Si yo fuera el juez de la causa, frente a esto, directamente no la tendría el cargo por formulado y te diría que dictaría el sobreseimiento en el mismo acto, porque la verdad que este es un error común que nosotros lamentablemente a veces observamos. Es decir, y que no cumple con ninguna de las cosas a las cuales vos en la primera filmina pusiste con lo establecido en las convenciones particularmente. Es decir, la persona se le tiene que describir particularmente cuál es el hecho sobre el cual va a versar la acusación, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cuáles son las evidencias con las que cuenta el Ministerio Público en el momento de llevar a cabo la audiencia, y por último, en función de esa evidencia, cuál es la calificación jurídica que entiende le corresponde a ese hecho y en qué calidad, es decir, si es autor, coautor, claro, o lo que fuere. Esto es una mezcla de muchas cosas, pero definitivamente vulnera de cabo a rabo el principio fundamental de derecho de defensa. Bien, gracias Mario. Andrés también tiene la mano levantada. Yo también. Juana, ¿puede ser? Sí, 2 minutos nada más. 2 Dale, segundos. vamos, No, vamos con Juana y después con los demás compañeros. Adelante, Juana. a mí, para mí esto me parece un parte comunicativo policial hacia la fiscalía. Es todo no reúne en lo más mínimo los pasos que debe reunir para hacer efectivo el derecho de defensa. Primero debe declarar, debe expresar clara y concretamente cuáles son los hechos, bien descritos con todas las circunstancias. Luego las evidencias sobre esos hechos y recién entrar a analizar, ni siquiera analizar, porque en la formalización, por lo menos en nuestra práctica es tan rápido que enuncia, y bueno, sí, si uno le pide explicación, ellos explican. Así que a mí esto me parece directamente un parte policial. Esas partes que comunican al fiscal qué es lo que pasó. Pero en lo más mínimo, lejos está de cumplir con el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Gracias, Juana. Porque para poder ejercer el derecho a ser tiene que saber de qué se trata. Y acá es todo, más allá de que la formalización, las calificaciones son provisorias e incluso la descripción de los hechos pueden variar con el avance de la investigación, esto es una imprecisión total. En todos sentidos. Bien, bueno, muchas gracias, Juana. Vamos con María Inés y luego con Andrés, si sostiene ahí la mano levantada. Coincido con Juana lo que estaba diciendo, Leonel, porque es una clara violación
al artículo 8.2 de la Convención Interamericana. Por lo tanto, esto tiene que tener una relación clara, sucinta y precisa de la calificación legal y de la imputación que le haces, y no esa imprecisión porque al no, como dicen los colegas, al no poner las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que son las precisiones que tienes que tener para la imputación, lógicamente hay una clara violación ahí de las convenciones internacionales vigentes en nuestro país. Bien, muchas gracias María Inés. No sé si Andrés por allí sigue con... Sí, Leonel. Adelante, Bueno, Andrés. básicamente la imputación no describe una conducta, simplemente habla de agravantes y creo que tiene un vicio esencial, ya que, digamos, la atribución del hecho surge a partir de dos testigos de identidad, o sea, dos testigos anónimos. Es decir, que esta, con ningún punto de vista tiene validez. Muy bien, Andrés. Bueno, muchas gracias a ti y a todos y a todas. Yo coincido con ustedes. Efectivamente, esta formalización tiene varios problemas. Yo agregaría uno, y es el hecho de que el Ministerio Público está anunciando lo que va a comenzar a investigar, pero hay algunos elementos que en la formalización ya podrían estar más definidos. Entonces también, ojo, desde el punto de vista estratégico al Ministerio Público, esta no es una instancia para expresar deseos en el marco de su plan de trabajo. Sin perjuicio de que está comenzando la investigación, debiese haber claridad de cuál es el rumbo que esa investigación va a tomar. Por eso el ejercicio potencial o el relato potencial de los hechos también, digamos, entre líneas, nos muestra un trabajo muy poco claro sobre el trabajo del Ministerio Público. Es decir, bueno, ¿cuál es la estrategia del Ministerio Público? Independientemente de que sea muy probable que en el camino de la investigación hayan fuentes de información que le puedan alterar ese camino, pero tiene que haber cierta definición estratégica. Así que simplemente para agregar a lo que ustedes planteaban, yo también agregaría esto sobre los problemas que tiene un relato potencial. Voy a avanzar ya para ir finalizando en el último tema, que tiene que ver con este debate que estamos teniendo, es decir, cuál es la actuación de los jueces y las juezas de garantía en esta audiencia. Creo que estamos claros en que la formalización es un acto unilateral del Ministerio Público, es decir, que el Ministerio Público como titular de la acción decide cuándo formalizar, pero, siempre hay un pero en el derecho, hay algunos supuestos que exigen alguna intervención por parte de la judicatura. Es decir, algunos supuestos en donde la judicatura debe tomar algún rol de fondo sobre el caso que presenta el Ministerio Público. Y esas son las clásicas excepciones procesales. Es decir, cuando hay alguna ausencia o alguna irregularidad en algunos de los presupuestos formales de la relación procesal. Y como ustedes conocen, las excepciones procesales son por falta de jurisdicción o de competencia, por falta de acción o por extinción de la acción penal. En algunos de estos supuestos, o dicho de otra manera, y mejor dicho, si se presenta alguno de estos supuestos, el juez debe poder intervenir. Si, por ejemplo, hay un problema o si se declara la falta de acción, el caso se va a archivar, salvo que el caso pueda proseguir respecto de otro imputado. Si se hace lugar a la falta de jurisdicción o de competencia, la judicatura va a remitir las actuaciones al órgano correspondiente. Y si se declara la extinción de la acción penal o, en su caso civil, la judicatura va a decretar el sobreseimiento, en el caso penal, o el rechazo de la demanda en el caso de la acción civil. Tradicionalmente, las discusiones más habituales en audiencia de formalización se producen a propósito de los supuestos de extinción de la acción o falta de acción. Y ahí es en donde el juez sí debe producir un contrato
contradictorio para poder identificar si va a decretar un sobreseimiento o si va a archivar ese caso. Bien, bueno, con esto vamos a ir terminando porque estamos un poco excedidos del tiempo y querría ser muy respetuoso de los horarios que hemos convenido. La semana que viene vamos a reencontrarnos ya para hablar de la audiencia de control de acusación, pero principalmente del derecho probatorio estrictamente, que tiene que ver con las discusiones de admisibilidad y exclusión. Sin perjuicio de ello, les dejo mi correo para que quienes quieran continuar el debate por allí. Yo siempre encantado de conversar o también de solicitar algunos materiales adicionales. Yo voy a enviarles esta presentación para que ustedes la puedan tener. Ahí de reojo fui mirando el chat y vi que muchos de ustedes estaban pidiendo, así que luego se las envío a Ignacio para que la pueda circular, o se las envío la semana que viene conjuntamente con la otra presentación, pero sepan que se las voy a enviar, lo digo para que se queden tranquilos que la van a tener. Bien, así que de mi parte les dejo un abrazo, espero que haya sido una jornada útil y como les dije, ahí está mi correo para cualquier pregunta o pedido de material. ¿Hay tiempo para una preguntita? Sí, por mi parte sí, Carlos. Bien. Sí, por supuesto. Respecto de esta audiencia de formalización, vos has centrado la exposición en la necesidad de cómo se formula el cargo en cuanto al hecho. Ahora, el código exige además que se indique los elementos de convicción que fundamentan el acto, o sea, en qué se basa esa formulación de cargo, que tiene un poco que ver con el tema de la prueba de que estábamos hablando. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el grado de precisión de esa indicación y de argumentación en cuanto a en una mera enunciación? Tiene que decir, bueno, cómo prueba ese hecho que está formulando un cargo a una persona determinada que habría participado, y además, ¿qué grado de convicción hace falta en esta primera audiencia? Sobre todo teniendo en cuenta, no hay acá previsto expresamente que el juez tenga que aceptar la formulación, no hay una formalización de la aceptación de la formalización, pero es la fijación de ese hecho, va a ser fundamental para los dos primeros requisitos de la posible prisión preventiva, que generalmente se suele tratar en esta misma audiencia, que son los elementos de la existencia del hecho y de la presunta participación. Entonces, me parece que esto de la formulación de esos elementos de convicción es una cuestión bastante relevante, especialmente cuando está detenido, porque son uno de los requisitos que se dobla en dos en realidad, de los presupuestos de la prisión preventiva, con la gravedad que tiene. O sea, en función del grado de prueba de eso se va a determinar si la persona va a poder estar sometida o no a una privación de la libertad. Te quería preguntar eso, sí, y en el grado de convicción de eso también, ¿cómo va evolucionando ese grado de convicción exigible al fiscal para los distintos actos de evolución o momentos de evolución en el proceso? Mira, es una muy buena pregunta, Carlos, porque en general, como tú dices, el gran problema es que se suelen confundir los modos de presentación de la prueba entre la formalización y la medida cautelar. Este es un problema muy habitual, confundir el relato de hechos de la formalización con la discusión de la materialidad de la medida cautelar. Y esto es un grave problema por, yo diría, dos razones. Primero, porque esa confusión hace que
la formalización pierda su sentido porque se adelantan discusiones de la materialidad. Es muy común que la defensa en la audiencia de formalización adelante discusiones de materialidad. Y el segundo problema es que muchas veces hay debates sobre la admisión de un caso o de la judicialización, mejor dicho, de un caso, que deberían darse en la audiencia de formalización y no adelantar debates de materialidad. Porque si uno adelanta el debate de materialidad, lo que está haciendo al mismo tiempo es habilitar la discusión de la restricción de libertad. Entonces, ¿cuáles son, digamos, para marcar las diferencias, cuáles son los modos en que debiesen relatarse los hechos? En la audiencia de formalización, o mejor dicho, de la prueba, para ser más estricto, en la audiencia de formalización lo que debe hacerse es un anuncio de la información de la cual, digamos, dispone el Ministerio Público para iniciar el caso. Y con ello una mera enunciación es suficiente. Es decir, cuento con el testigo Juan Pérez, con Pepito, junto con este listado de testigos, una enunciación, un listado de los medios de prueba. En la audiencia de materialidad, o mejor dicho, en la audiencia de medida cautelar, en el debate de materialidad, ya no es una mera enunciación. Lo que va a hacer el Ministerio Público es articular un argumento dando cuenta de cómo ocurrió el hecho en función de la información que cada medio de prueba le va a aportar. Este testigo me va a decir que este era el lugar de ocurrencia de los hechos, este testigo me va a decir que la autoría del imputado se acredita por esta razón. Es decir, la diferencia central entre la formalización y la materialidad es que yo en una audiencia, en la de formalización, enuncio los medios de prueba y en la audiencia de medida cautelar construyo un argumento desde los medios de prueba. Esa es la gran diferencia. Y digo que es muy buena la pregunta porque, nuevamente, este es un gran problema en nuestro sistema. Solo para dar cuenta de por qué es un gran problema. Nosotros en CEJA hace 2 años, justo antes de la pandemia, hicimos un estudio empírico en los 20 países de América Latina continental, y en la audiencia de formalización nos encontramos que un problema muy recurrente era el mérito, digamos, la materialidad del caso en la audiencia inicial, cuando tiene que ser una definición de la defensa. Si hay un problema desde estos puntos que yo marcaba, es decir, desde las excepciones procesales, bueno, allí es el momento de discutirlo, pero si es un problema de materialidad, porque un testigo es de mala calidad, es poco creíble, o tiene un problema de veracidad, el problema es un problema de materialidad y no de formalización. ¿Me explico? Esa sería la manera de diferenciarlo. El problema es que generalmente se tratan las dos cosas en la misma audiencia. Se transforman en audiencias multipropósito cuando el imputado especialmente está privado de la libertad. Exacto. Entonces, se comienza con la formulación y inmediatamente se pasa al pedido fiscal de medida de coerción. Y si ya se estuvo por formalizado, también se impide entrar en un análisis o una valoración más profunda de la materialidad, como dices vos, como presupuesto de la medida de coerción. Exactamente, exactamente. Lo que pasa, doctor, sí, adelante, acá en el Código Procesal Penal Nuevo de Tucumán, el artículo 158 habilita en todo caso al Ministerio Público Fiscal y en todo caso al juez a resolver en las medidas cautelares, como en este caso una prisión preventiva, una vez tenido lugar la formalización de la investigación penal preparatoria. O sea, ¿qué quiere decir? A los efectos, digamos, en virtud del principio de celeridad, como quieras decirle, acá se hace en una sola audiencia lo que es la formalización de la investigación. Sí, pero ojo, Mario, perdón, yo no estoy criticando, no estoy diciendo que esté mal, al contrario, me parece muy bien. Ojo, tiene que hacerse la misma audiencia cuando la Fiscalía decide pedir una medida de coerción. Está muy bien, y como decía Carlos, es una audiencia multipropósito, y está bien regulado en el Código. Lo único que estoy diciendo es, ojo con no darle a la audiencia de formalización la función de garantía que tiene. Y cuando son dos audiencias distintas, ojo con no discutir materialidad en audiencia de formalización. Si se dan las dos discusiones en una sola audiencia, mejor aún, para no estar discutiendo
los hechos cuando se va a discutir la materialidad. Solo me interesa marcar la diferencia, pero me parece bien que esté regulado así, no es una crítica en absoluto. No, yo quería aclararte para más o menos, digamos, darle una comprensión a lo que estaba exponiendo el doctor Caramuti, que era justamente eso, que en la misma audiencia se trataba las dos cuestiones justamente porque el código habilita las medidas cautelares una vez formalizada la investigación. Exacto. Bueno, Leonel, damos por finalizado el primer encuentro del Centro de Capacitaciones. Queremos agradecer a todos por haber participado y especialmente a vos, Leonel, por acceder y participar otro año más con nosotros en la capacitación. Un gusto. Los esperamos a todos el jueves próximo a las 17 horas para que demos comienzo al segundo módulo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Chao, gracias. Un abrazo. Chao, Leonel, que estés bien. Chao, Leonel. Buenas tardes. Chao, Carlos, abrazo. A todos, hasta luego. Chao.